existe ya una cada vez más creciente desafección entre el elector y la política, entre el elector y los movimientos políticos. Ya no se cree mucho en las organizaciones políticas. Cuando se produce el cambio en la norma, es decir, cuando ya no se convocan a nuevas elecciones municipales o regionales para cubrir los puestos dejados por las autoridades revocadas, se pierde lo que se explica como una falta de incentivo, ¿no?, para que el ciudadano participe en una situación como esta. Votar es solo el principio. ¿Sabías que hay muchas más herramientas, no solamente de participación, sino de control ciudadano, el poder de la ciudadanía con sus autoridades? Para desentrañar esto y para conversar de muchos más temas respecto al control y la participación ciudadana, nos encontramos con Miguel Roa, subgerente de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la OMPE. Miguel, bienvenido a Habla OMPE. Gracias por la invitación. ¿Es verdad que los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley, proyectos de ley, desde la misma ciudadanía? ¿Es cierto eso? Claro, sí, forma parte de un paquete de derechos ciudadanos que fueron incorporados con la promulgación de la Constitución Política del año 93. Está en la Constitución, entonces. Está en la Constitución, tiene rango constitucional, eso no se puede negar. Antes no existían estos derechos como tales, pero a partir de este año, sí, y se materializan con la aprobación de la ley 26.300, conocida como la Ley de Participación y Control Ciudadanos. Acá se establecen, que tienen dos... digamos, dos escenarios en los cuales se puede ejercer este tipo de derechos. A través de los derechos de participación y a través de los derechos de control ciudadanos. Los derechos de control ciudadanos, ¿cuáles son? ¿Por qué son importantes? Háblanos un poco de ellos. A ver, son tres. La ley ha establecido el derecho de revocatoria de autoridades, el derecho de remoción de autoridades y el derecho de rendición de cuentas. Ok, ¿y por qué son importantes? Bueno, son importantes porque de esta manera el ciudadano tiene la posibilidad de controlar sin mayor intermediación, sin representación alguna, la gestión que realizan sus representados a través de los gobiernos municipales o gobiernos regionales. De otra manera no sería posible, porque no nos olvidemos que estamos viviendo una sociedad en la cual la democracia es representativa, es decir, exacto, el pueblo delega la facultad de gobernar en cierto número de personas, pero desde ahí ya no vuelve a ocurrir esto de 4 o 5 años. Y todos estos funcionarios se encargan de gobernar en nombre y representación del pueblo. Pero en una democracia directa, como lo es, por ejemplo, una consulta popular de revocatorio, de remoción o de consulta, rendición de cuentas, el ciudadano ejerce este derecho sin que haya la intermediación de ningún organismo del Estado más que los que corresponden a la organización del proceso, OMPE, RENIEC y el propio jurado. Es más, es un tipo de democracia directa que la doctrina política la conoce como la que se activa desde abajo. Es decir, no se requiere que una autoridad la convoque o una autoridad electoral la convoque. Se requiere solamente que un determinado grupo de vecinos, de ciudadanos, firme el porcentaje que establece la norma y con esa solicitud se active una se active eso. La organización de la ciudadanía para pedirles cuentas a sus autoridades. Una de esas figuras, si me quiero detener ahí, es la revocatoria. Me comentabas que habían más de 1.000 solicitudes de venta de kits, más o menos 1.025 me dijiste. Sí, la venta de los kits empezó el año pasado, en junio del año pasado, esa es la norma, pero un año antes. Claro, pero solo 4 se han logrado dar precedentes. Cuéntanos un poco esa figura. A ver, en realidad desde el año 94 en que se institucionaliza el derecho ciudadano a revocar sus autoridades hasta la fecha, hemos tenido momentos picos, ¿no?, de participación ciudadana. Pero cuando se produce el cambio en la norma, es decir, cuando ya no se convocan a nuevas elecciones municipales o regionales para cubrir los puestos dejados por las autoridades revocadas, y solamente se recurre a los funcionarios o los candidatos ejercitarios, se pierde lo que se explica como una falta de incentivo, ¿no?, para que el ciudadano, digamos, participe en una situación como esta. Solo para que quede claro, antes de 2015, cuando había revocatoria, había que convocar a nuevas elecciones. Así es. Y desde 2015, no hay elecciones, sino vienen los ejercitarios a cubrir esos puestos, ¿verdad? Exacto, Ese es solamente para... Te interrumpí. No, y bueno, y eso por un lado. Por otro lado, no es para nada algo que no se puede dejar de comentar, el hecho de que existe ya una cada vez más creciente desafección
entre el elector y la política, entre el elector y los movimientos políticos. Ya no se cree mucho en las organizaciones políticas, no se tiene mucha credibilidad, confianza. El voto en nuestro país es un voto compulsivo, es obligatorio, o sea, es decir, si yo no voy a votar pago una multa. Claro. Y esto de repente explicaría que todavía se mantiene un alto porcentaje de participación, ¿no? Básicamente porque si no voto me van a multar, pero esto explicaría también por qué cada vez que se convoca a una revocatoria o se abre la posibilidad de que haya revocatorias, por lo menos al inicio exista una gran intención de promoverla con una gran venta de kits. Lo que lo dificulta un poco ahora es la cantidad de firmas que se requieren. Okay. En nuestro país se requiere un 25% de firmas para poder... de electores correspondiente a la circunscripción. En otros países, por ejemplo en Bolivia se ha segregado este porcentaje en función al número de electores de la circunscripción. Se requiere entre 20, 25 y 30% de firmas dependiendo de la zona. Si es una zona que tiene más electores, se le pide el 20%, y si tiene más electores, el 30%. Okay. En Colombia se pide el 40% de firmas, ¿ya?, para poder revocar una autoridad. Acá pedimos el 25%, casi igual que en Ecuador, por ejemplo. Y esto hace que año tras año haya habido una disminución de los procesos de revocatoria en el país. Sí, ahora lo curioso es algo. Nosotros prácticamente somos, el Perú me refiero, somos casi los campeones mundiales de la revocatoria. Ya. Es decir, si comparamos con la experiencia latinoamericana, por ejemplo, el Perú está a la cabeza. O sea, desde el año 94, en que se instituye esta forma de participación ciudadana a la fecha, teniendo como fuente el Jurado Nacional de Elecciones, se han revocado más o menos unas 5.000 autoridades. Entre alcaldes, regidores, consejeros regionales. En Estados Unidos, que la institución data del año 1903, si no recuerdo mal, a la fecha más de 100 años, y sin embargo tienen aproximadamente 4.000 autoridades revocadas. Y solamente como ellos, igual que acá, funciona a nivel de gobiernos subnacionales, gobiernos municipales, ¿no? Somos los campeones mundiales de revocatorias, pero eso no significa que tengamos mayor cultura política. Ya. Lo que pasa es que nosotros estamos mostrando, o sea, es una forma de reaccionar. El elector reacciona de varias formas cuando está disconforme, cuando no tiene credibilidad sobre sus autoridades. Okay. La primera de ellas es simplemente no votar por esa gente, ¿no? ¿Verdad? La otra es ante la posibilidad de poder revocarlos, porque es el poder que tiene el elector de poder decirle a su autoridad: o sea, que yo no creo en ti, te has deslegitimado ante mí, porque no has cumplido con tu plan de gobierno. Yo no quiero que sigas en el poder, no quiero que sigas en la gestión y te vas a ir. Esa posibilidad de hacerlo, que es la democracia directa y que lo permite la democracia directa, en nuestro país, en teoría, debería funcionar. No funciona. No funciona ya porque se han perdido esos incentivos. O sea, la persona dice: ¿yo para qué voy a revocar a un alcalde o un regidor si van a subir los mismos en su propia lista? Que es más de lo mismo, digamos, ¿no? O sea, porque revocar significa sacar a alguien, o sea, totalmente a alguien, y ese alguien no es solo, corresponde a una organización política, a una lista, a un diario, a una política. Si haces un cambio de personas, la política va a seguir siendo la misma. Exacto. Por lo tanto, no hay un cambio real en una revocatoria. Y para tu parecer, te pido una opinión personal, ¿qué es lo que se debería hacer ahora para poder establecer un sistema de control efectivo? Mira, hay algo que siempre se ha venido cuestionando o más que nada criticando es: cuando tú eliges a un alcalde, ya sea provincial o distrital, la ley no te establece un mínimo para su elección, como si lo establece para un gobernador regional, ¿no? Para que gane en primera vuelta es 30% o más. Exacto. En el caso de los alcaldes, sean estos distritales o provinciales, no se exige este porcentaje. Un alcalde puede ganar en un escenario no muy lejano, con un 15%, 12% de los votos. Un poco lo que está pasando. Porque ¿no? lo que pasa es que la política está muy fragmentada, ¿no? Está muy fragmentada. Entonces, si este alcalde gana con el 12%, y yo luego pido su revocatoria, la ley me dice: bueno, en principio, consíguete la firma del 25% la cuarta parte de la población de tu proceso electoral. Segundo, cuando se convoca a la revocatoria, tiene que ir por lo menos el 50% de los electores a votar. Y de ese 50%, la mitad
más uno deben votar a favor de la revocatoria. Para que proceda todo. Claro, entonces, las cifras no están cuadrando mucho. Sí, pues. ¿Por qué para la elección no ponemos ningún mínimo y, sin embargo, para revocarlo sí establecemos un porcentaje? En primer lugar. En segundo lugar, el tema de las firmas. La recolección de firmas es un procedimiento, es duro para un promotor. Claro. Y a veces no corresponde a la realidad propia del padrón, porque a veces encontramos que un padrón electoral, y eso lo saben Jorro de RENIEC, el 100% de los electores registrados en una circunscripción no necesariamente tienen residencia en la jurisdicción. Ya tenemos ahí una complicación. Claro, también. porque el 5%, digamos, de 1000 que sí residan, no es lo mismo de 1000, de los cuales 300 no residen en la Claro, circunscripción. y ahí ya Pero está. sí cuenta para el cómputo. Para el cómputo del final, mínimo. yo solo me imagino en una ciudad como Lima de más de 11 millones de habitantes, la cuarta parte de firmas necesitas para, por ejemplo, para una autoridad como Lima, como un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades que se pueden revocar? Recuérdanos, por favor. Bueno, solamente podemos revocar a autoridades regionales, llámese gobernador, vicegobernador y consejeros, o alcaldes provinciales o distritales, ¿no? La revocatoria no alcanza ni a los congresistas ni al presidente de la República. Ahora, ¿en qué casos podría llevarse a cabo una remoción de autoridades? A ver, está prevista en la norma, en la ley, en la Constitución, pero es una figura que en realidad no se ha dado hasta ahora. Se da cuando se trata de autoridades designadas por el Poder Ejecutivo o el gobierno regional en las instancias de su competencia a nivel departamental, provincial o distrital. ¿No? Ocurre, por ejemplo, que muchos gobiernos regionales tienen funcionarios, digamos, descentralizados, ¿no? Un representante del gobierno regional Junín tiene una oficina en la provincia de Satipo, por ejemplo, ¿no? Ya. Y este funcionario no tiene una conducta acorde o no gestiona los intereses de la provincia como se espera, y se prevé que el 50%, o sea, el 50% de los ciudadanos, electores que residen en la provincia de Satipo puedan pedir su remoción. O sea, se hace un listado, ¿no? Se firma 50%, y si esto es así, se procede a la remoción de la autoridad. Ahora, ¿por qué no se da tanto esto? Porque en realidad yo entiendo que ni siquiera debería contemplarse, por lo menos no a nivel de un... ¿Por qué? Porque esto opera más con los funcionarios de elección popular. O sea, cuando se piensa en una democracia directa, se piensa más en que el elector puede, así como puede elegir a una autoridad, también la puede revocar. Exacto. Pero el ciudadano común y silvestre de una circunscripción X no designa, por ejemplo, a un funcionario provincial o regional. Es una competencia generalmente del gobernador regional, ¿no? Que obedece a la confianza de este funcionario. Entonces, lo que debería solicitarse en todo caso o regularse es que estas personas, a través de sus propios representantes vecinales, soliciten, ¿no?, el cambio de este funcionario cuestionado, porque por último responde a la confianza de un funcionario que así sea electo. El funcionario que es removido no es un funcionario electo, es solamente designado. Claro, son designados por la autoridad, ¿no? Exacto. Y incluso pueden ser removidos por el propio Consejo Municipal o el propio gobierno regional, ¿no? Ya, no está muy aplicado entonces, pero sí hemos sido como... Está previsto. Está previsto, pero no han habido casos últimamente tampoco, ni siquiera dignos de mencionar. No. Pero sí somos en revocatoria los... No, sí, las cifras no. La revocatoria se inicia, la historia demuestra que Suiza es el país que está a la cabeza en tema de revocatorias, para sus gobiernos también subnacionales. De esa experiencia europea se traslada a Latinoamérica. Si no recuerdo mal, el primer país que instituyó en su constitución política la figura de la revocatoria fue Ecuador. El año 91. Nosotros lo hicimos 3 años después. Colombia, Venezuela también lo tiene, ¿no? Hasta Cuba tiene prevista en su constitución la posibilidad de revocar, pero solamente aquellas autoridades que son elegidas, porque hay elecciones en Cuba, pero solamente eligen a los delegados municipales, a los asambleístas, digamos, que pertenecen a lo que viene a ser el Congreso cubano, no son elegidos. Sí, pues sí, sabemos que todos tienen una forma de revocatoria, ¿no? En nuestro país se instituyó hace casi 30 años. Es bueno que exista porque, si bien es cierto, nosotros tenemos un modelo de gobierno
o el sistema político de gobierno, que es la democracia representativa, esta ya ha sido cuestionada en muchas partes del mundo. Tiene muchas fisuras, muchos quiebres. Como por ejemplo. Por lo que le decía hace un rato, o sea, se trata de una forma de convivir, de gestionar la cosa pública en la que solamente cada cierto tiempo se activa, claro, ¿no? A través de una elección, por ejemplo, nacional cada 5 años, se eligen representantes y luego de eso ya nos olvidamos en las próximas elecciones. Años, claro. Y tampoco podemos revocar a un congresista, no está previsto. No está previsto. No está previsto, no, sí está previsto. Está previsto no revocarlos. No revocarlos. O sea, expresamente. O sea, no se puede revocar porque indican de que ellos siguen teniendo una representación de tipo nacional, no local, como en el caso de una autoridad municipal o regional. Ellos no representan un grupo de personas, sino representan a toda la nación. Bueno, habría que ver cómo se va aplicando después, como bicameralidad, y digamos que en Estados Unidos sí hay, no una revocatoria, pero sí una evaluación, claro, antes del término, y como que se hace un poquito más. Y estas fisuras y estas fallas que se están encontrando en la democracia representativa se han ido, digamos, solucionando a través de inyecciones de democracia directa, ¿no? Para poder equilibrar, porque la fisura, la brecha que existe entre el electorado, ¿no? y sus políticos y su propio sistema político cada vez es más grande. Claro, claro. Miguel, para ir terminando, ¿cuáles son los retos que tenemos de ahora en adelante para esa participación política, para ese control ciudadano? ¿Se avisó de repente en el horizonte algunos cambios que se pueden aplicar para volver a darle el control a los ciudadanos, pero así empoderadamente? ¿Cómo lo evalúas tú? Por el momento no, por lo menos en el sistema político actual y nuestros representantes no se ha visto ninguna iniciativa que se oriente a reforzar el tema del control ciudadano, ¿no? Pues, o sea, se debe reforzar, eso sí. Sí, o sea, el control ciudadano debe ejercerse con el mínimo, no las restricciones, sino con el mínimo de requisitos, ¿no? Porque así como para votar por una autoridad donde se me pide a mí como elector que esté inscrito en el registro electoral y que no tenga ningún tipo de impedimento, o sea, estar inscrito en el padrón y votar, no se me pide más. De igual manera, para yo poder revocar a una autoridad que no ha cumplido con sus funciones, igual no debería tener ningún tipo de restricciones. Exacto. O si las hay, reducirlas. ¿Ya? O sea, reducir. En un país como el nuestro, donde el voto es obligatorio, incluso para una revocatoria es obligatorio, estoy seguro que puede ir más del 50% que establece la ley, ¿no? Pero no establecer este mínimo del 50% más 1 para lograr que la revocatoria se pueda llevar a cabo o no, claro, sino simplemente con la mayoría simple, ¿no? Exacto. Ese debería ser un gran cambio más adelante y esperemos que sí. Bueno, la idea es seguir trabajando en ello. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por ver, por conectarse y por comentar estos episodios. Nos vemos en la próxima. Chao.